Bueno, está andando bien parece ahora. ¿No? No. Bueno, lo que les decía, ¿sí? Sí, está todo bien. Bueno, bien, buenísimo, mejor. Bueno, lo que les decía, chicos, alumnos, gente, es que quería saber cómo anduvieron con este ejercicio. Ahí yo les dije que ustedes tenían que aplicarlo, hospital, y cómo anduvieron. ¿Hubo algún inconveniente o...? Si anduvieron bien, vamos a seguir con el siguiente, que el que sigue es logaritmo natural de x por tangente de x. Este ejercicio, por lo general no, profe. ¿Qué es? No. ¿No anduvieron bien o no hubo problemas? Ok, bueno, vos en este no tuviste problema y los demás no me dicen nada. Bueno, entonces vamos con el siguiente ejercicio. Si alguien quiere comentar algo, lo dice y podemos volver. Lo que vamos a hacer hoy es terminar el hospital y si podemos empezar con los ejercicios de diferenciales. Bueno, acá tenemos este ejercicio. Fíjense que, como yo les dije, lo primero que tienen que hacer cuando tienen un límite, ¿qué cosa era? Y ahí espero que me respondan, los leo. Los leo, los escucho, lo que quieran, espero su respuesta. Verificar qué tipo de indeterminación era. Verificar que es indeterminado. Correcto. Muy bien. Eso es lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un límite y sospechamos que es indeterminado. Lo primero es chequear que sea una indeterminación. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar qué pasa, por un lado, con el logaritmo natural de x. Qué feo que me quedó la letra. A ver si lo puedo mejorar. Entonces lo que estoy queriendo ver es qué pasa con el límite cuando x tiende a infinito, a 0, del logaritmo natural de x. Esto tiene límite en realidad menos infinito, porque no sé si ustedes se acuerdan cómo era la gráfica de la función logarítmica. La gráfica de la función logarítmica es esta aproximadamente. Acá me queda bien, bastante bien. Acá estaría el 1 y el logaritmo de 1 a 0 y esto crece, bueno, crece, ¿sí? Más o menos nomás el comportamiento de mi creciente. Y para acá, a medida que nos aproximamos a 0, esto se va haciendo asintótico al eje Y. ¿Y eso qué quiere decir? Que los valores del logaritmo natural de x, los valores del logaritmo natural de x se hacen, y acá viene la gran cuestión cuando hablamos de logaritmo, cuando hablamos de un comportamiento asintótico es
que el logaritmo natural de x se hace cada vez más chico, pero es grande en valor absoluto porque va tomando valores negativos. El logaritmo natural, está ahí preguntando Maximiliano, tiene que ver el logaritmo, me olvidé, ahí estamos, logaritmo natural de un valor a es cuando yo tengo el logaritmo en base e del número a. Esto es el logaritmo natural, cuando la base del logaritmo es el número e. Sí, tiene que ver con este número de Euler. Bueno, entonces, se llama logaritmo natural. No se le dice así euleriano o euleriano sería. El EU, creo que es alemán, si no me equivoco, y se pronuncia hoy. Entonces, cuando ustedes tienen Euler, escrito Euler, Euler, así, se lee Euler. Es una cuestión que algunas personas que estudiamos matemática vamos aprendiendo y como que las vamos diciendo bien porque son del idioma que corresponde y bueno, los decimos de la manera adecuada. Bueno, paréntesis aparte, eso era el logaritmo natural. La gráfica del logaritmo natural es esta que representé y se ve que tiene límite menos infinito cuando x se aproxima a 0. Ahora, cuando x se aproxima a 0, la tangente de x también se aproxima a 0 porque es el cociente seno de x sobre coseno de x. Y seno de x ya sabemos que tiene límite 0 y coseno de x tiene límite 1 cuando x se aproxima a 0. Entonces, te queda 0 dividido 1, 0. Entonces, cuando yo tengo límite, cuando x tiende a 0, de logaritmo natural de x por tangente de x, ahí estamos, por tangente de x, esto es una indeterminación del tipo infinito por 0. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? No podemos aplicar L'Hopital acá. ¿Se acuerdan por qué no podemos aplicar L'Hopital acá? Así como está. Y de nuevo estoy esperando una respuesta. Porque tiene que ser 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Muy bien, exactamente eso es. Entonces, correcto. Estas cuestiones tienen que ir pensándolas siempre, porque no es solamente aplicar mecanismos, sino saber cuándo sí se puede usar y cuándo no. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a tomar este logaritmo natural de x por, tengo límite, cuando x tiende a 0, del logaritmo natural de x por la tangente de x, y a esto lo voy a transformar utilizando identidades, en este caso trigonométricas, para transformar en un cociente. Justo tengo la tangente, pero si yo tuviese, por ejemplo, logaritmo natural de x por seno de x, también podría pensar una identidad trigonométrica, o si tengo logaritmo natural de x por x menos 1, por x cuadrado menos x, pongamos, para que sea bien la determinación del tipo
0 sobre 0, perdón, infinito por 0. Ahí está. Espérenme, voy a arreglar eso que quedó feito. Ahí estamos. Por x. Y ahí tengo que esto tiende a 0 y esto tiende a menos infinito. Entonces, lo que podemos hacer siempre es... perdón, no era esto lo que yo quería escribir, sino... Ahí está. Si yo tengo a por b, esto siempre lo puedo transformar en un cociente dividiendo a A por el inverso del segundo factor, si es posible, o sea, si b es distinto de 0, o dividiendo al segundo factor por el inverso del primer factor. Y aquí viene un consejo, nunca, nunca lleven el logaritmo natural al denominador. Ese es un consejo. Si tienen que transformar un producto en un cociente, siempre lo pueden hacer de esta manera. Siempre de esta manera. De cualquiera de las dos formas, vale. Y si pueden elegir, nunca elijan para dividir por el inverso de un logaritmo natural, por el inverso multiplicativo de un logaritmo natural. ¿Por qué? Porque la idea es después aplicar L'Hopital, y cuando aplicamos L'Hopital y tenemos que derivar el inverso multiplicativo de un logaritmo natural, la derivada se complica un montón. Entonces, consejo, siempre dejen el logaritmo natural arriba, en el numerador. Bien, pero acá, por suerte, tenemos logaritmo natural de x por tangente de x. Y lo primero que podemos hacer es escribir a la tangente como seno de x sobre coseno de x. Y no sé si lo pensaron o pensaron otra cosa. A ver, me gustaría escucharlos o leerlos, a ver qué me dicen con respecto a esto que estoy escribiendo. Nunca el denominador. Siempre el logaritmo natural hay que dejarlo en el numerador. Bueno, esta es la fórmula que yo me acuerdo, la primera que me viene a la cabeza cuando hablamos de tangente de x, seno de x sobre coseno de x. No sé ustedes qué pensarán, qué les vendrá a la cabeza, pero ¿qué piensan? ¿O pensaron en otra cosa? ¿Vos pensaste, Maximiliano, en las identidades trigonométricas? ¿En esta o en otra? Porque no es la única. En esa, bien. Ahora, primera pregunta, era esta. Segunda pregunta, ¿sirve esto? Porque eso es lo que nos acordamos, pero ¿nos es útil o no nos es útil? Porque nosotros, como conversamos acá por el chat, lo que tenemos que hacer es llevar esto a una indeterminación del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito para poder aplicar L'Hopital. Bueno, esto, fíjense que lo que tiene es que el denominador tiende a 1 y el numerador tiende a 0. Entonces, si yo multiplico y escribo
numerador por numerador dividido denominador por denominador, la indeterminación me sigue quedando en el numerador. No sé si me explico en este punto. Bien, entonces esto básicamente no me está aportando algo para que yo pueda usar después L'Hopital, ¿me explico? Entonces tendría que pensar en otra identidad trigonométrica. Entonces, ¿en cuál podríamos pensar? Bueno, si no se acuerdan de ninguna identidad trigonométrica, entonces lo que pueden hacer es esto que yo dije acá. Yo tengo un producto y lo puedo escribir de esta manera o de esta manera. A sería el logaritmo natural de x, entonces voy a tomar esta forma y lo que voy a hacer es, en vez de multiplicar por algo, dividir por 1 sobre la tangente de x. ¿Me siguen hasta ahí? Bien, gracias Celeste por responder, gracias Gonzalo. Entonces, ahora sí, acá lo que tengo es algo que el numerador, bien feito, tiende a infinito y el denominador también. Normalmente en la hoja y en la pizarra no me sale el infinito, imagínense acá que estoy haciendo en la compu, peor me queda. Bueno, pero la cuestión es que ahora sí puedo aplicar L'Hopital. Acá puedo aplicar L'Hopital. Y esto me queda igual al límite cuando x tiende a 0 de. Acá quiero que quede claro, o me gustaría que me puedan decir si les quedó claro que esta es efectivamente una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Ay, perdón, escuchen un ratito, mi hija se lastimó, ya vengo. La abuela me pone una niña así, ¿no?
para que no te duele. Si querés te doy un ibuprofeno. Ponete el hielo. Vení, recostate acá. No vas a entrar a la otra clase. ¿Y por qué estás llorando, mi amor? ¿Ahí estás bien? Si te sentís mejor, después entras a la otra clase. Eso. ¿Estás mejor? ¿Sigue doliendo? Sí. Ponete el hielo. Dejate el hielo para que te baje la inflamación, si no te va a doler mucho más. ¿Estás mejor? Tranquilita, ¿sí? Avísame más. Hola chicos, sí, se llevó un picaporte por delante y le está saliendo un moretón debajo de la ceja, al costadito del ojo. Em, sí, le estoy poniendo hielo y más que nada es, bueno, el susto que se pegó y que se golpeó. Ya está. No se preocupen, si tengo que volver a cortar, no se preocupen, yo vuelvo a cortar. Este, tampoco, tampoco la puedo hacer mucho porque es un golpe que si bien sí duele, no hay más que podamos hacer porque nos tenemos que quedar encerrados, no es que se cortó y tengo que salir corriendo a que la cosan. Que eso sí ya me pasó con ella. Así que, no, pero está bien, está tranquila. Bueno, ahí estoy viendo. eh, sí, sí, sí. Está dolorida, por supuesto, va a estar dolorida, pero, pero cualquier cosa me avisa y yo los tendré que volver a dejar nomás, muchachos. Lamentablemente, estas cuestiones no pasan cuando estamos en clase, porque la atienden y me llaman sí después, pero bueno, son cuestiones que pasan con las criaturas, así que no se preocupen y si yo tengo que volver este, a atenderla, les aviso y los voy a tener que dejar nomás, pero bueno, vamos a continuar. Espérenme un ratitito que estoy viendo a ver qué me estaba comentando. A ver, ahí estoy volviendo atrás en el chat. Bueno, acá que llegamos a que el logaritmo natural siempre tiene que quedar en el numerador, nunca tiene que ir al denominador. Y quedamos en la identidad de la tangente. Ustedes me dijeron que entendieron bien por qué hacía esto, esta parte. Claro, a ver, hablando mal y pronto, Maximiliano, estás diciéndolo como más o menos es. Cuando queda, ahora, diciéndolo bien, eso de que queda 1 sobre 0 es igual a infinito, no es así. Porque cuando nosotros decimos 1 sobre 0 no existe. ¿Por qué? Porque no está definida la división por 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace que
que el límite, que te dé infinito, que hay un límite. Eso es lo que pasa. Entonces, acá por favor tengan presente esto, que yo tengo 1 dividido la tangente de x y tengo el límite cuando x tiende a 0. Entonces, lo que está en el denominador tiende a 0, mientras que lo que está en el numerador tiende a 1. Entonces, ahí es donde esto tiende a 0. Esa es la forma correcta de decirlo. Ahora, vos, Maximiliano, cuando lo estás, no sé, conversando con tu compañero, capaz que lo decís así, pero tenés que tratar de entrenarte, porque es más fácil decirlo así. Yo entiendo que es más fácil decirlo así y tenés una reglita y que te resuelve el límite, pero cuando hay que entrenarse para decirlo bien, hay que acostumbrarse a decirlo bien. ¿Por qué? Porque a la hora de ir a rendir un examen, vos lo tenés que decir bien y lo tenés que escribir bien. Lo tenés que escribir bien y capaz que te acordás de memoria o no, pero siempre se hace una pregunta, siempre se pregunta, o sea, se conversa sobre lo que ustedes escriben en el examen y ahí tenés que decirlo bien. Entonces hay que acostumbrarse a decirlo, que no es que estamos dividiendo por 0, no es 1 dividido 0, porque cuando vos decís eso, estás dividiendo por 0 y eso no existe. Lo que ocurre es que tenemos un cociente donde el numerador tiende a 1 y el denominador tiende a 0, y en el límite eso me da infinito o crece indefinidamente. Es una cuestión que algunos pensarán que qué sé yo, me puedo poner intensa con eso, o que es lo mismo, pero en realidad no es lo mismo. Y cuando lo comprenden bien se dan cuenta de por qué se hincha tanto con esto, y como es, sí, hay que decirlo bien, y eso hace a tu conocimiento del tema, entonces eso te colabora, digamos, en el examen final o en el examen parcial, porque si vos me pones 1 dividido 0, eso no existe. Pero sí existe el límite donde el numerador tiende a 1 y el denominador tiende a 0. Que son, inclusive, fíjense, piénsenlo bien, son áreas distintas de la matemática. En una, cuando digo 1 dividido 0 no existe, estoy en el álgebra, y cuando hablo de un límite estoy en el análisis matemático, que es en el área en el que está el cálculo diferencial e integral. Bien, hecho este pequeño paréntesis de cómo decirlo correctamente, creo que quedó entendido, o si no, por favor, cuéntenme esto de por qué el denominador tiende a infinito. Creo que ya estaba lo de que el numerador tiende a infinito y nos faltaba ver por qué el denominador tiende a infinito, ¿no? Bien, ahora sí, muy bien. Ahora estamos entonces y podemos continuar. ¿Y cómo continuamos esta parte? Continuamos con que ahora sí aplicamos L'Hopital, que ahora ya tenemos establecido que es una indeterminación del tipo infinito sobre infinito, y aplico L'Hopital entonces. Y cuando aplico L'Hopital, lo voy a hacer paso por paso porque acá encima tengo medio complicadito las cuentas, porque en el numerador me queda la derivada del logaritmo natural de x, esa es fácil. La derivada del logaritmo natural de x la voy a escribir, pero esta es más fácil. Y en el denominador me queda la derivada de 1 sobre la tangente de x.
Y qué feo que me quedó. Y ahí, ¿qué vamos a hacer? Tenemos dos opciones. Escribir a 1 sobre la tangente de otra manera o derivar 1 sobre la tangente. Si no se acuerdan la identidad de 1 sobre la tangente, yo les propongo que siempre que puedan pasen lo que tienen escrito a la forma de potencia. Porque fíjense que encima, o además, como para que les quede más fácil, acá ustedes tienen 1 sobre tangente de x. Entonces, eso es tangente de x a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, gente? Ok, gracias por responder. Entonces, me queda límite cuando x tiende a 0. Epa, ahí hice algo mal. Ahí está. Cuando x tiende a 0, de la derivada del logaritmo natural de x sobre la derivada de la tangente a la menos 1 de x. Y esto, acá es donde importa que usemos bien la notación, porque acá no estoy hablando del arco tangente, sino de la inversa multiplicativa de la tangente. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de... Y ahora sí derivo. La derivada del logaritmo natural es 1 dividido x. Y la derivada de la tangente a la menos 1 es menos 1 por la tangente a la menos 2 de x por la derivada de la tangente. La derivada de la tangente es secante cuadrada de x. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, tienen que tener ahí a mano las tablas de derivadas. Regla de la cadena, correcto. Estamos utilizando la regla de la cadena porque tenemos una potencial donde el exponente es menos 1, n es menos 1, y la base es una función de x, la base es u igual a tangente de x. Muy bien, muy bien. Entonces, queda esto horrible, complicado, porque tengo un 1 sobre x en el numerador, tengo una fracción dentro de otra fracción, tengo una potencial negativa. Entonces, vamos a transformar todo esto para que me quede algo más sencillo y ver ahí de calcular el límite y después ver si tengo que volver a aplicar L'Hopital o no. Esta es una cuestión importante, muchachos. Fíjense que si lo analizo acá, esta parte, a ver, acá está. Esta parte tiende a 1 sobre 0. Tiende a 1 el numerador, tiende a 0 el denominador, acá me queda en el límite infinito. Esto es esto al cuadrado. ¿Me siguen ahí? Eso, tangente a la menos 2 de x es 1 sobre tangente de x al cuadrado. Y si 1 sobre tangente de x tiende a infinito, tangente a la menos 2 también. ¿Esto qué podría pasar? Es 1 sobre secante, secante cuadrado. Y ahí tendrían que acordarse a qué es igual la secante
de x es igual a 1 sobre coseno de x. Y cuando x tiende a 0, esto tiende a 1 sobre 1 para x tendiendo a 0. O sea que acá no hay indeterminación, sino que es esto lo que tiende a menos infinito. Pero antes de aplicar L'Hopital, voy a fijarme a ver si no puedo resolver algo, simplificar algo, o transformar una expresión para que sea más sencilla. Y si tengo que volver a aplicar L'Hopital, que sea más sencillo de derivar, porque fíjense acá con este exponente negativo, y me va a seguir aumentando el exponente. No sé si me explico en esto. Bueno, cuestión que esto lo voy a escribir, es límite cuando x tiende a 0 de... Ay, perdón, no va el igual ahí, va el de... lo puedo poner como paréntesis. Entonces, esto es 1 sobre x en el numerador y menos 1 sobre tangente cuadrada de x por 1 sobre coseno cuadrado de x. Ahí estamos. Ahí estamos, ¿no? ¿Esto último se entendió? Mejor si no dejamos exponente negativo. Más si queremos volver a aplicar L'Hopital. Mejor si podemos evitar los exponentes negativos. No porque nos vaya a salir mal, no porque no se puede hacer, sino porque es más laborioso, te lleva más tiempo derivar y después volver a simplificar que simplificar todo lo que se pueda de entrada, escribirlo todo lo más lindo posible de entrada y después sí entrar a aplicar L'Hopital si hace falta. ¿Estamos? Ok, perfecto. ¿Cómo estás, hija? Buenísimo. ¿Qué? ¿Querés entrar a tu clase? ¿Entrar? Dame acá el bien. Es que te miro. ¿Quieres que te vean mis alumnos? ¿O te van a tu clase? Bueno, ahí estaba chequeando cómo está mi hija. Está mucho mejor, chicos. No se vayan a preocupar por mi hija. Pero está mucho mejor, está por entrar a su clase. Sí. Bueno, es de golpearse mucho esta nena porque es bastante distraída. Bueno, entonces, acá tenemos todo esto. ¿Y qué pasa? Que yo lo puedo escribir de una forma más simplificada, de una forma más simple, si escribo límite cuando x tiende a 0 de. El menos lo traigo adelante. Fíjense, el 1 queda en el numerador y la x baja al denominador. Esta x viene acá. Ahora, el 1 este que está acá, este 1, el menos, ya lo escribí acá. Bueno, bueno, el 1, bueno, les decía, este menos ya vino acá. Este 1 lo voy a dejar en el denominador. Y esta tangente cuadrada, ¿a dónde corresponde que vaya?
Exacto, es la ley de extremos y medios, ¿no? Se utiliza aquí, correcto. Entonces, ¿a dónde va la tangente cuadrada? Es mi pregunta. Es la ley de la oreja. Ah, por Dios. Bueno, esa ley nunca la había escuchado así, la de la oreja. He escuchado que lo del colectivo, lo de otras cosas más formales, eh, pero, pero bueno, la de la oreja nunca la escuché. Bueno, cuestión que entonces me pueden decir, ¿dónde tengo que escribir usando extremos y medios, o la división de fracciones, o la regla esa mnemotécnica del colectivo, o la que ustedes conocen de Julio Profe de la oreja, a dónde corresponde que vaya tangente cuadrada de x? En el numerador, correcto. Muy bien. Entonces, tangente cuadrada de x va acá multiplicando. Esta es la tangente cuadrada de x que viene del denominador. Y ahora me queda el 1 que tengo acá del denominador, que va a ir multiplicando por 1, y me falta este coseno cuadrado de x, que si ya me dijeron a dónde va la tangente cuadrada, a dónde va el coseno cuadrado. No, va en el numerador también. Ese va en el numerador, muchachos. Porque está igual que la tangente cuadrada, ¿sí? Sí. Está dividiendo en el denominador, entonces lo voy a escribir en el numerador. Se me queda por coseno horrible, mi letra, cuadrado de x. Y entonces es este coseno que viene para acá. Y ahí estamos. Los unos, como están multiplicando y son el neutro del producto, ya no puedo no escribirlos, más no los voy a escribir. Y me quedó entonces el límite cuando x tiende a 0 de menos tangente cuadrada de x por coseno de x dividido x. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Bueno, y ahí chequeamos de nuevo a ver qué me queda. ¿Me vuelve a quedar indeterminado, sí o no? Profe, ¿el coseno no era cuadrado? Sí, gracias, eso me olvidé. Ahí estamos. Muchas gracias. Entonces, chequeamos y nos queda 0 sobre 0, ¿sí o no? Nos queda 0 sobre 0 porque esto tiende a 0, esto tiende a 0 y esto tiende a 1. ¿Se acuerdan? Están acá las cuentas. Acá está mi resaltador. Acá está la cuenta de que coseno de x tiende a 1. Acá hicimos la cuenta de que tangente de x tiende a 0. Y bueno, x está tendiendo a 0, así que el denominador me queda que tiende a 0. Entonces, ¿qué se hace? Y ahí realmente voy a esperar que me digan algo.
¿Cómo? Porque eso me va a quedar una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Y cómo voy a salvar esa indeterminación? Bueno, no hay respuesta. Aplicando el L'Hopital otra vez. Esa es una muy buena opción, ya que estamos viendo el tema del L'Hopital. Si no, se podrían acordar del práctico anterior que tangente de x sobre x tiende a 1 cuando x tiende a 0, pero vamos a aplicar L'Hopital, no es difícil. Entonces, me queda límite, acá, está, límite cuando x tiende a 0 de menos, y en el numerador me queda la derivada del numerador. La derivada del numerador es, ahí estamos, 2 por la tangente de x por la derivada de la tangente, que es secante cuadrada, por coseno cuadrado. Hasta ahí está la derivada de la primera función del numerador por la segunda sin derivar. Y me falta todavía más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Y ahí me queda por 2 por coseno de x, ¿cierto? Porque ahí tengo que derivar la potencia. Y todavía me falta multiplicar por, a ver si puedo, sí, no. Todavía me falta multiplicar por la derivada del coseno de x, que es menos seno de x. Y ahí cierro paréntesis. Y voy a alargar la raya fraccionaria para que me quede lindo. Todo esto dividido la derivada del denominador, que es re fácil porque es 1. Y ya tengo salvada la indeterminación. ¿Por qué? Fíjense que encima estos se cancelan. Esto con esto se cancela. ¿Saben por qué no? Claro, ahí cuando ya el denominador no va a tender a 0, ya no voy a tener indeterminación. Seguro que no voy a tener indeterminación. Exacto. Ahora, mi pregunta, está escrita la respuesta acá. La pregunta que les hice yo recién. ¿Por qué puedo cancelar secante cuadrada de x con coseno cuadrado de x? Porque secante es 1 sobre coseno. Muy bien, eso está escrito aquí. ¿Sí? Muy bien. Me están prestando atención. Buenísimo. Entonces, fíjense que no importa qué pasa acá, porque se cancelan, entonces me queda que esto tiende a 0. Esto tiende a 0, esto tiende a 1, esto tiende a 0,
y esto tiende a constante 2. Bueno, acá tengo que, bueno, acá tangente de x tiende a 0, entonces 2 veces la tangente de x también tiende a 0. Bueno, y acá tengo varios factores, entonces chequeo que todos tiendan a algo finito. Bueno, y el denominador está de más aclarar, pero todos vemos que tiende a 1. Entonces acá me queda 0 más 0 igual a 0. Y ahí está calculado el límite y salvada la indeterminación. Fíjense que usa muchas cuestiones de la trigonometría. Fíjense, una vez que derivamos el logaritmo natural, ya no nos complica la vida, aparece el 1 sobre x, pero esto de resolverlo y simplificar lo más que se pueda nos lleva a derivadas muy sencillas. ¿Sí? Y se resuelve fácil, pero un poquito laborioso. El otro, que también es un poco laborioso, es el G y el H, porque ahí además hay una vuelta de tuerca más. La vuelta de tuerca extra que tenemos es que tenemos una exponencial. ¿Quieren que vuelva a la página anterior o podemos continuar, gente? Vuelvo. Otra reemplazando ya se está repitiendo el tiempo. Bien, listo, muy bien. Entonces, parece que hoy no vamos a avanzar mucho más que el L'Hopital y el martes recién vamos a empezar con diferenciales y si se puede con polinomios de Maclaurin y Taylor. Bueno, entonces, este caso, este límite, lo que tiene es que tenemos la exponencial y acá viene de nuevo a usarse, tenemos la exponencial, coseno de x a la coseno de x. Entonces, como les había dicho, primero chequeemos que el límite sea una indeterminación de algún tipo. Y ahí, si es una indeterminación de algún tipo, recién nos vamos a plantear cómo hacemos para aplicar L'Hopital. Entonces, vamos a ver qué pasa con coseno de x cuando x tiende a pi sobre 2. ¿Sí? ¿A qué hora el martes, profesora? A las 11, en nuestro horario nomás, porque así no me superpongo tanto con la clase de mi hija. Igual, hoy hasta me rompió el auricular cuando se lastimó, pero no les puedo decir nada. Ay, Dios mío. Piensen bien antes de tener hijos, chicos. Bueno, sí. Consejo de quien tiene ya 3. Pero nada, hasta acá llegué. Bueno, vayamos a lo nuestro. El martes a las 11 nuestro horario nomás, porque si no, igual se me complica por las
o sea, se me complica por el aislamiento, porque tenemos que estar acá conviviendo ella y yo, porque si no en la facultad yo estoy ahí y ella está en su escuela y no pasa nada, estamos todo bien. Bueno, entonces, ahora sí vamos a lo nuestro. ¿Qué es lo que les dije? Primero tenemos que chequear a ver qué pasa con coseno de x cuando x tiende a pi sobre 2. Bueno, cosa importante, ni se les ocurra cambiar el pi sobre 2. Yo sé que la medida del ángulo recto en el sistema radial y que tiene su equivalente en el sistema sexagesimal, pero las propiedades que tenemos para las funciones trigonométricas son para x midiendo ángulos en el sistema radial exclusivamente. Así que bánquensela y trabajen con pi sobre 2. Trabajen con pi, con 3 medios pi, con pi sobre 4, con lo que aparezca. Bánquensela y en la calculadora sí, ahí utilicen las equivalencias en el sistema sexagesimal para el cálculo, pero en la parte de la cuenta escrita, sí o sí, pi sobre 2, pi, 3 medios de pi, pi sobre 4, lo que corresponde. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo era esto? Coseno de x, la gráfica de coseno de x era así. Tenemos el eje X, tenemos el eje Y y tenemos acá pi sobre 2, acá pi, acá 3 medios de pi, ya no importa, pero lo anoto igual. Acá está 1 y esto tiene este comportamiento. Ahí, sería así. Esto cuando lo hacen en la hoja de la carpeta queda más lindo, por supuesto. Acá está menos 1 y, a ver, acá estaría el punto pi menos 1. Esto tiene que venir hasta acá. Ahí. Entonces, me queda ahí. ¿Qué pasa a la izquierda de pi sobre 2? Acá estoy. La función decrece a 0. ¿Y qué pasa a la derecha? Cuando me aproximo a pi sobre 2, la función se aproxima a 0 por valores menores que 0. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces, cuando x tiende... Esto lo pueden ver también con el GeoGebra, muchachos. Cuando tienen... Estoy chequeando que esté grabando. Está grabando todavía. Así que creo que grabe bien nomás. Después les comparto. Entonces, cuando x tiende a pi sobre 2, coseno de x tiende a 0. Entonces, este límite que tenemos aquí es una indeterminación del tipo... ¿Alguien habló? 0 a la 0. Indeterminación. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, y acá viene la cuestión. Como tengo una exponencial, lo ideal, lo que yo tendría que hacer es convertir en un cociente. Y para convertir en un cociente vamos a usar logaritmo natural. Entonces me queda límite cuando x tiende a pi sobre 2 de coseno de x elevado a la coseno de x. Esto lo voy a llamar L. En algunos
libros, algunos profesores, algunos apuntes que puedan encontrar por ahí, lo va a llamar I. Pero en realidad a mí me gusta llamarlo L porque o bien es un número finito o bien es infinito si el límite no existe. Entonces, lo voy a correr esto un poquito más para acá, porque lo que vamos a hacer es que como estas dos cosas son iguales, como lo que tengo en el primer miembro es igual a lo que tengo en el segundo miembro, lo que vamos a hacer es decir, si son iguales el límite del primer miembro y L del segundo miembro, entonces yo le aplico logaritmo natural y la igualdad se mantiene. Logaritmo natural y logaritmo natural. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que cuando yo tengo límite de un logaritmo natural o logaritmo natural de un límite, puedo invertir los órdenes y esto que tengo acá lo puedo escribir como, y eso es lo que me va a servir a mí, el límite cuando x tiende a pi sobre 2 del logaritmo natural y ahí de el coseno de x elevado al coseno de x. Y esto es el logaritmo natural de L de lo que yo estoy queriendo calcular. Entonces, acá lo voy a escribir de esta manera. Esto es lo que yo estoy queriendo calcular. ¿Y cómo lo voy a calcular? Como el límite, cuando x tiende a pi sobre 2, de todo esto. Y todo esto puedo escribirlo de otra manera porque es el logaritmo natural de una exponencial. Entonces, ¿qué propiedad voy a usar del logaritmo natural? Estoy esperando una respuesta, ya sea que me hablen o que me escriban. ¿No se acuerdan? Ya la usamos para la derivación logarítmica. ¿Sí? ¿Escucho, Maximiliano? Leo. ¿Por qué era coseno de x sobre coseno de x? Está bien, Agustín, lo que decís. No entiendo tu pregunta, Maximiliano. Al principio. A ver, veamos. ¿Dónde? ¿Acá? ¿Acá? No entiendo. ¿Acá? Acá es coseno de x a la coseno de x. Ah, me olvidé del x. ¿Eso? No sé si es eso. Ahí ya lo arreglo. A ver si es esto. Pero esto no está escrito, pero acá tendría un paréntesis. ¿Sí? No entiendo qué me preguntas. Habilita tu audio, Maximiliano, en todo caso, y decime, o sea, ¿cómo surgió qué cosa? El ejercicio, decías. Hola, profe. Sí, te escucho. ¿Cómo surgió? O sea, quería saber de dónde salió el coseno de, o sea, el exponente del coseno de x para el coseno de x. Ah, porque, ¿para qué? Porque no está bien escrito desde el principio, porque acá, yo tengo que pensar que acá tengo un paréntesis. ¿Y
que la exponencial del coseno de x no es para x, sino para el coseno de x. ¿Eso no era? Eso no era. Bueno, gracias, profe. Sí, sí. A veces está bien que me digas que te llama la atención eso, porque justamente ahí hay un pequeño detalle que contradice algo que yo ya les había dicho antes. ¿Qué era lo que les había dicho antes? Cuando tenemos seno a la cuarta, inclusive era que habíamos visto seno a la cuarta de x o coseno a la cuarta de x, esto es seno de x a la cuarta. Pues si no, queda que la exponencial está para x nomás, y la intención del ejercicio es que sea una indeterminación y que apliquemos L'Hopital, y así no sería una indeterminación. ¿Me explico? Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, ahora sí, como dijo Agustín, como es logaritmo natural de, acá vamos a escribir el paréntesis, coseno de x a la coseno de x, me queda que esto es igual al límite de el exponente coseno de x por el logaritmo natural de la base coseno de x. O sea, este exponente que está acá, viene acá. Y ahí si queréis puede ir paréntesis y si no, no. Pero vamos a aclararle nomás para que se entienda bien, pues ya mi letra no está linda. Entonces vamos a seguir. ¿Cómo seguimos? Acá me queda, y acá veo qué es esto, qué tipo de indeterminación es esto. Ya sabemos que esto tiende a 0 y tenemos que este numerador, perdón, que este argumento del logaritmo es lo que está tendiendo a 0. Entonces, ahí vale la pena volver a la página anterior, en donde teníamos, acá está, que el logaritmo natural de x tiende a menos infinito cuando x tiende a 0. O sea que el logaritmo natural de algo tiene límite menos infinito cuando ese algo que está en el argumento del logaritmo natural está tendiendo a 0. Eso me habilita, es lo que me permite a mí decir que, a ver, esto, desde el logaritmo natural aplicado al coseno de x, todo eso tiende a infinito y ahí me queda una indeterminación del tipo 0 por infinito. Esto tiende a 0 y esto tiende a infinito y ahí tengo la indeterminación y por eso lo que tengo que hacer es ¿qué cosa? Y espero que me respondan, muchachos. Acá lo que vamos a hacer es lo mismo que habíamos hecho acá, en la página anterior, en la pizarra anterior, digamos. Teníamos acá indeterminación del tipo infinito por 0, o bueno, ahora tenemos indeterminación del tipo 0 por infinito, pero es lo mismo. Hay algo que tiende a 0 multiplicado por algo que tiende a infinito, entonces voy a transformarlo en un cociente y ahí sí voy a poder aplicar L'Hopital. Y ahora, si me escucharon lo que dije en el ejercicio anterior, me tienen que contestar. Acá L'Hopital no, primero tengo que transformar en cociente. Y ahora, si me escucharon en el ejercicio anterior, me tienen que decir cómo voy a transformar este producto en un cociente. Espero que alguno me haya escuchado. Dejando el logaritmo natural arriba. Muy bien.
el inverso del coseno abajo. En el denominador, el inverso del coseno. Muy bien, ahí está, ahí está. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, acá me queda límite cuando x tiende a pi sobre 2 de el logaritmo natural de el coseno de x dividido 1 sobre coseno de x. Y acá lo que voy a hacer es escribirlo a esto de manera más sencilla para poder derivarlo. En vez de escribir 1 sobre coseno de x, a mí me parece que es más fácil derivar. No iría menos 1, no, es verdad, no va a menos 1. Voy a escribir x a la menos, coseno de x a la menos 1 porque para mí es más fácil derivar así. Si ustedes lo quieren derivar de otra manera, yo no tengo problema, pero para mí es más fácil porque me parece que es la primera una de las primeras derivadas que nos aprendemos, la derivada de la función potencial. Y ahí estamos. Y ahora sí voy a aplicar L'Hopital. Acá voy a aplicar L'Hopital. Esto lo voy a sacar de acá. Y acá voy a escribir que estoy aplicando L'Hopital. Yo eso lo escribo para que ustedes lo tengan presente. Si ustedes no lo quieren escribir, no está mal que no lo escriban. Si ustedes lo escriben en el examen, está bueno porque me dicen dónde están aplicando L'Hopital y si lo están aplicando bien, mejor aún. Pero si tienen algún problema, yo puedo identificar si al final el resultado no les queda bien, yo puedo identificar dónde y qué tipo de error están cometiendo, lo cual sirve siempre para ponderar el error y no bajar todo el puntaje nomás, sino que voy reconociendo qué cosas saben y qué cosas no saben y que hay que mejorar y que ya está bien. Bueno, entonces, como les dije, acá voy a aplicar L'Hopital y entonces me va a quedar el límite cuando x tiende a pi sobre 2 de la derivada del logaritmo natural del coseno de x. ¿Hace falta que escriba el cociente de las derivadas o puedo derivar directamente? Les estoy preguntando y por favor necesito que me respondan. ¿Puedo derivar directamente? Es la pregunta. Derivo nomás. ¿No? ¿Escribo? Profe, ¿puedo hacer igual completo? Vale, hago completo, no hay problema. Entonces, el que no lo quiere copiar, no copia estas cuentas, pero las hacemos bien. Para... Epa, ese no va. Para que no falte nada. Lo que voy a hacer es, Ay, me está matando esto. Estamos el logaritmo natural del coseno de x. Lo voy a derivar y lo voy a dividir por el coseno de x a la menos 1. Eso está a la menos 1, Maximiliano, el coseno de x. ¿Por qué está a la menos 1? Porque cuando vos tenés 1 dividido, bueno, acá tenés coseno de x, pero cuando vos tenés 1 dividido x, bueno, vamos a sacarle la x, vamos a hacer 1 dividido a, esto es igual a el inverso multiplicativo de a. Son dos formas distintas de denotarlo. Bueno, estamos. Entonces, acá me queda límite. Ahora sí derivo. Me va a dar sí. Ay. Cuando x tiende a pi sobre 2 de
la derivada fácil me parece que es la del denominador, menos 1 por coseno de x a la menos 2 por la derivada del coseno de x, que es menos seno de x. Ahí estoy derivando nuevamente por la regla de la cadena una potencial donde la base es la función coseno de x. ¿De acuerdo, gente? Y ahora sí derivo el numerador. Tengo que derivar, y lo voy a anotar por acá arriba, la derivada del logaritmo natural de u. Donde u es función de x, esto es la derivada de u dividido u. Entonces me queda la derivada del coseno de x, que es menos seno de x, dividido coseno de x. A ver. Esto es la derivada de u. Y esto es u. ¿Estamos hasta ahí, no? Creo. Bueno. Ahí está. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó que esto es igual, ¿sí? Esto es igual al límite cuando x tiende a pi sobre 2 de... ahí fíjense que podemos simplificar cosas. ¿Me siguen con que podemos simplificar seno de x con seno de x, menos seno de x con menos seno de x, además? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Esto lo puedo simplificar con esto. Entonces me queda, y ahí voy a hacer lo mismo que hice en el ejercicio anterior. Acá me queda un 1 cuando simplifico. Entonces me queda 1 y en el denominador coseno de x. En el denominador me queda un menos 1 y coseno de x a la menos 2, esto es igual a 1 sobre coseno cuadrado de x. Entonces, el 1 queda en el denominador y el coseno de x me queda multiplicando en el numerador, coseno cuadrado de x. Por nada, me quedó un 1 en el denominador de cuando acá me queda un 1. Así como acá me quedó un 1. Eso es simplificar nada más. Entonces fíjense que ¿qué me queda? Límite cuando x tiende a pi sobre 2 de menos, porque acá tengo menos 1 por 1 por 1, me queda menos 1, y el 1 por coseno cuadrado de x me va a quedar coseno cuadrado de x, pero acá también puedo simplificar el cuadrado, o sea, uno de los dos cosenos que está multiplicando acá con el coseno de x que tengo en el denominador, entonces me queda menos coseno de x. Y esto es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto que yo obtuve acá? Fíjense. Esto, voy a cambiar de color. Esto
es igual a ¿qué cosa? Al logaritmo natural de L. El logaritmo natural de lo que yo estoy queriendo calcular. Entonces, el logaritmo natural de L es igual a 0. ¿Y eso qué quiere decir? Que L es igual a ¿qué cosa? La inversa de la función logarítmica. Y la función inversa de la función logarítmica es la función exponencial. Y como el logaritmo es logaritmo natural, es la exponencial de base e. Entonces acá me queda, esto es que L es igual a e a la 0. O sea, 1. Esto quiere decir que el límite que yo estaba queriendo calcular vale 1. Que es lo que me pedía la consigna que yo chequeé. Sí, sé que ustedes tienen una clase ahora a las 6 de la tarde. Si me quieren preguntar algo sobre esta última parte, me preguntan, y si no, lo podemos retomar esto el martes. Una única cosa. Dale, pregúntame, Maximiliano, ¿qué es esa única cosa? Porque yo... Está bien, sí, te entendí, perfecto. Pero lo decís así porque, porque también es la forma más rápida de escribirlo en el chat. Hay que hacer el esfuerzo después para hablarlo y decirlo correctamente. Ahí sí, yo te perdono, entre comillas, acepto que acá en el chat, para escribirlo más rápido, me lo digas así. Porque, ¿se acuerdan cuando habíamos visto las propiedades del límite? Entre las propiedades del límite yo les dije, el límite del cociente es el cociente de los límites, el límite del producto de los límites, el límite de la suma es la suma de los límites, y valen para la potencia, y vale para las trigonométricas, y vale para la logarítmica. Entonces, por ejemplo, cuando vos decís, a ver, acá está. Acá está, yo digo, pero tengo una paleta donde tengo para cambiar las distintas cosas que ustedes ven que yo uso, el lápiz, el resaltador, las líneas. Entonces, ese lo voy moviendo por toda la pantalla para escribir mejor. Cuando vos tenés límite, cuando x tiende a 0, vamos a ponerle un número más lindo. Cuando x tiende a 1 del logaritmo natural de x es igual a 0, en realidad vos acá lo que hiciste es que calculaste el logaritmo natural del límite cuando x tiende a 1 de x. Invertiste el orden entre el límite y el logaritmo natural. ¿Por qué? Porque la función logaritmo natural tiene esa propiedad, que si bien no la enunciamos en el práctico, capaz que no la enunciaron en la teoría, y si la enunciaron en la teoría seguro que no la demostraron, pero tiene esta propiedad el límite con el logaritmo natural, que se puede invertir el orden del límite con el logaritmo natural. ¿Eso qué quiere decir? Precisamente esta cuestión, ahí, que si yo quiero calcular el límite de un logaritmo natural, puedo invertir el orden y calcular el logaritmo natural del límite del argumento al cual estoy aplicando el logaritmo natural. Yo acá lo utilizo al revés, porque tengo el logaritmo natural del límite y en vez de que sea en este sentido, lo uso en el sentido contrario. ¿Por qué? Porque son iguales. Es una propiedad del límite del logaritmo natural. Exactamente. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, estamos entonces, chicos. Cualquier otra duda que tengan, yo sé que tienen que ir a clase, las quiero dejar para que descansen, vayan, tomen un poquito de aire y vuelvan a su clase, que volver a sentarse delante de la computadora. Estamos y nos vemos el martes a las 11, chicos. Ahora voy a anotar en el aula para que a todos les quede registrado el horario. Y si puedo, ya
voy a ver de subir este video a YouTube.